Bueno, siguiendo la lógica del video, viene la intervención de Damaso Antonio Larrañaga que dice, mientras el viejo Artigas, solo como loco malo, le daba forma en su cabeza a su ideario, a ver, estamos parados en 1814, porque está hablando de que se, se concentra el poder en la figura del director supremo, o sea, enero de 1814. Este, en ese momento, el ideario de Artigas ya estaba elaborado, no precisaba darle forma en la cabeza, porque además, sí, estaba elaborado en las instrucciones del año 13, que fue la raíz del conflicto, ¿no? Este, entonces, lo que dice acá Damaso Antonio Larrañaga vuelve sobre un concepto que es reiterativo a lo largo de todos de este video y de los anteriores, ¿no? Que el conflicto entre Artigas y Buenos Aires es un problema que surge de unas ideas locas que tiene Artigas en su cabeza y nada más. Que obviamente son seguidas por un montón de gente porque son tan lindas las ideas. Este, pero no se trata de eso. Lo que no se entiende en el fondo es que este es un conflicto de intereses colectivos además, de los colectivos que representan los cabildos y las provincias, pero digamos cada uno con sus propios intereses, los puertos con sus propios intereses. Este, pero son intereses, no ideas locas de un tipo solo. Eso es lo que surge de acá que surge de acá y que ya viene reiterándose durante mucho tiempo en toda la secuencia de videos y que es que también denota una incomprensión de lo que el artiguismo fue, ¿no? Este, y bueno, y sigue a continuación la misión Pico Rivarola. Este, dice, le pregunta el relator, ¿por qué habría que pactar con Artigas? Y porque estábamos por perder el Alto Perú, y ya venía una expedición española gigantesca a invadirlo. Sí, cierto, a ver, el Alto Perú ya se había perdido. O sea, habían mandado a Rondó a recuperarlo, pero el Alto Perú ya estaba perdido y Rondó lo vuelve a perder porque si no se puso de acuerdo con Güemes. Pero el tema del Alto Perú no viene al caso acá, porque digamos, ¿por qué estaban negociando con Artigas? Porque los porteños habían sido derrotados, por eso están negociando con Artigas. Pero además, en el momento en que se produce la misión Pico Rivarola, mayo de 1815, recién había caído el director supremo Carlos María de Alvear. Es decir, Carlos María de Alvear asume el 1 de enero porque supuestamente estaba avanzando y reconquistando la banda oriental y había ocupado el puerto de Montevideo. Este, pero el 10 de enero se produce la batalla de Guayabo donde los porteños son derrotados. Y a continuación se producen una serie de motines en Buenos Aires, el más grande de los cuales es el motín de Fontezuelas, el 3 de abril, y el 18 de abril es derrocado Alvear. En el interín murió una cantidad de gente porque Alvear fue probablemente el periodo más represivo que tuvo Buenos Aires en su breve historia de 1810 hasta ese momento. Este, donde murió colgada muchísima gente. Es decir, pero el motín de Fuentezuelas también se omite y es clave para entender por qué fueron Pico y Rivarola a negociar con Artigas. Es decir, habían perdido dos batallas importantes, Espinillo y Guayabo, se había producido el motín de Fontezuelas en el ejército que Carlos María de Alvear quería enviar contra Santa Fe, y ese mismo ejército lo termina derrocando a él junto con una movilización popular en Buenos Aires. Todo eso se omite y resulta que Pico y Rivarola van a negociar con Artigas porque venía la expedición de Morillo y iban a perder el Alto Perú. Bueno, es decir, una cosa es omitir un hecho y otra cosa es taparlo con una cosa que no tiene nada que ver con el hecho en sí, ¿no? Este, bueno, digamos aparte, ya que estamos hablando, ya que mencionamos la expedición de Morillo, que tanto el director Posadas antes,
había enviado, digamos, a Zarratea, a Belgrano, a Rivadavia, en misión especial a Europa para negociar allá, porque ya se veían venir, digamos, como sabían que Fernando VII había retomado el control del poder en España y que no tenía ningún interés de negociar y más bien tenía interés de continuar la guerra, se venían venir que iba a haber una expedición para reforzar a las tropas realistas que había en América. Entonces, esas misiones a Europa de las personas que acabo de mencionar son de diciembre de 1814. Las manda el director Posadas. Y después, Carlos María de Alvear envía a Manuel José García a Río de Janeiro con la misma misión, aparte con unos pliegos donde le ofrece las Provincias Unidas como protectorado a Gran Bretaña y también ofrece pactar con Fernando VII y ofrece un montón de cosas que también se omiten todas esas cuestiones de Carlos María de Alvear en ese momento, ¿no? Ejerciendo como director supremo. Y bueno, cuando Carlos María de Alvear cae, junto con su secretario Nicolás Herrera, oriental, se van todos también a Río de Janeiro. Y allá, junto con los que estaban en Europa, negocian lo que le pusieron en boca de Belgrano al principio del capítulo 3, o sea, la entrega de la banda oriental a los portugueses. Pero cabe mencionar también que con posterioridad al motín de Fontezuelas, Artigas le envía una carta al nuevo director supremo, Ignacio Álvarez Tomás, diciéndole la frase famosa, aquella que en lo sucesivo solo habrá entre nosotros una gran familia de hermanos. Es decir, Artigas creía realmente que con la caída de Carlos María de Alvear y con el motín de Fontezuelas y la caída de Carlos María de Alvear en medio de un motín popular en Buenos Aires, se podía llegar a un acuerdo con Buenos Aires. Y bueno, Artigas quedó muy sorprendido con la misión Pico Rivarola que le ofreció la independencia de la provincia oriental. Pero bueno, digamos, son esas cuestiones que se omiten en todo este proceso y que son significativas y permiten entender qué fue lo que realmente pasó. A continuación se pone en boca de San Martín lo siguiente, hablando del Congreso de Oriente, ¿no? Ya entrando en el tratamiento del Congreso de Oriente. ¿Será jodido este Artigas? Nosotros haciendo malabares para organizar el Congreso de Tucumán y él organizando su propio Congreso Federal. A ver, San Martín, durante el periodo de Carlos María de Alvear, estuvo haciendo malabares para que no lo sacaran del cargo de gobernador del Cuyo, donde estaba empezando a organizar la expedición para cruzar los Andes a liberar Chile. Es decir, en esa época ya se había producido la batalla de Rancagua, ya estaban los chilenos exiliados en Mendoza, O'Higgins en Mendoza y José Miguel Carrera con Carlos María de Alvear, y San Martín estaba en el Cuyo organizando esa campaña para recuperar Chile. Ya había planteado su plan de no seguir insistiendo por el norte, porque el camino era el cruce de los Andes y liberar Chile y después Perú. Entonces, Carlos María de Alvear estaba haciendo todo lo posible por defenestrar a San Martín. En esos primeros meses, entre enero y abril de 1815. Y hay un cierto consenso entre los historiadores argentinos de que San Martín también incidió en el motín de Fontezuelas, que produjo la caída de Carlos María de Alvear. Entonces, San Martín y Artigas en ese momento son aliados. Son aliados. San Martín en el Cuyo y Artigas en el litoral. Los dos convergen en la necesidad de derrocar a Carlos María de Alvear porque era un personaje siniestro por todo lo que estaba generando. Entonces, San Martín se queda como gobernador en el Cuyo gracias a una acción de la propia población, de los pueblos del Cuyo, que lo sostienen en el cargo. Y es lo mismo que estaba pasando en el litoral.
no hay diferencia. De repente la pequeña diferencia que hay entre San Martín y Artigas en ese momento es de foco, es decir, San Martín estaba focalizado en su organización hacia la liberación de Chile. Este, digamos, para San Martín en ese momento, posiblemente, el tema constitucional interno no era una prioridad, pero tampoco era algo que lo motivara a decir que Artigas era un jodido porque él estaba organizando el Congreso de Tucumán. Nadie estaba organizando el Congreso de Tucumán en ese momento. Si estamos hablando del primer semestre de 1815, no estaban no estaban organizando el Congreso de Tucumán, sin perjuicio de que San Martín, por supuesto, mantenía su idea de que en algún momento se proclamara la independencia porque era una necesidad, a nivel de las Provincias Unidas. Artigas lo estaba haciendo a nivel de las provincias, cada una por separado. Bueno, después sigue Miguel Barreiro, se pone en boca de Miguel Barreiro, diciendo que 1815, que el año 15 fue el gran año del proyecto artiguista, lo cual entra en contradicción abierta con lo que el relator había dicho al principio del capítulo 3, que este había sido un año difícil para el artiguismo. Bueno, para Miguel Barreiro, o sea, el mismo guionista dice en un punto que era un año difícil y en otro momento que era un gran año del proyecto artiguista. Pero dice, don Pepe empezó a sentir el peso de su intransigencia en 1815. Y ahí trae a colación a Genaro Perugorría. Entonces dice, ¿por qué razón se había producido esa traición de Genaro Perugorría? Dice, porque había un peligro de que Corrientes fuera atacada por los portugueses, entonces eso la puso en una situación muy frágil. Eso es una mentira absoluta. Es decir, no había ningún riesgo de que los portugueses atacaran Corrientes en 1815. En ese momento, es decir, en 1814 en realidad, porque la rebelión de Perugorría, la traición se produce en 1814, sobre fin de año. Entonces, en ese momento no había ningún peligro de que fuera atacada por los portugueses. Lo único que estaba ocurriendo en 1814 era que los porteños sí estaban atacando, tanto Entre Ríos como a la provincia oriental. Y Genaro Perugorría se sube en ese tren pensando que los porteños iban a ganar la guerra y terminaron perdiéndola. Fue eso lo que pasó. Bueno, ahora le destinan 3 minutos a Genaro Perugorría y después Miguel Barreiro concluye que apenas don Pepe daba un tranco de confianza se convertían en traidores. Totalmente falso. Porque además, digamos, el propio Miguel Barreiro después dice, el artiguismo se había vuelto tan grande que superaba al mismo don Pepe, hasta en las provincias del norte los paisanos se decían orientales. Entonces, es decir, ¿cómo se entiende que los paisanos se decían orientales en las provincias del norte y salían de abajo de las piedras? Y por otro lado, si les daba un tranco de confianza, ¿y cómo no les va a dar un tranco de confianza si están a 500, 600 o 1000 kilómetros? O sea, es una contradicción abierta lo que se está planteando acá. Pero es una contradicción por inconsistencia. Es una inconsistencia de fondo que hay en todo el relato Sobre todo Miguel Barreiro, que parece, digamos, teóricamente sería uno de los amigos de Artigas, pero parece que también es otro que en todas sus intervenciones habla con el verbo de Sarmiento, digamos. Bueno, sigue diciendo Miguel Barreiro después, pero su democracia gaucha era muy mal vista en la región. O sea, a ver, estamos hablando de que todos los pueblos, hasta las provincias del norte, del litoral, todos se levantan en función del artiguismo, pero la democracia gaucha es muy mal vista en la región. ¿Sí? ¿Cómo se entiende? Otra inconsistencia. ¿Sí? O era bien vista y la gente se adhería, o era mal vista y la gente no se adhería. Pero no puede ser muy mal vista y la gente se adhiere. Entonces, algo no está, digamos, siendo coherente en el relato, y lo que no está siendo coherente es esa pretensión de hablar con boca de Sarmiento y a la vez tener una visión romántica. Es decir,
no se puede estar con Dios y con el diablo a la vez, ¿no? Y acá está hablando la misma persona, no es una cuestión de que un enemigo dice una cosa y el amigo dice otra, no, el mismo Miguel Barreiro está entrando en una contradicción. O mejor dicho, se lo hace entrar en una contradicción, porque el que tiene la contradicción es el guionista.